Hola, en esta oportunidad les traigo dos ejercicios de funciones y listas. La idea es practicar crear funciones y ver también o aprovechar también para aprender a trabajar con listas dentro de las funciones, ver cómo las recibimos como argumentos y cómo las podemos utilizar dentro de la función. Ok, el primer ejercicio nos pide implementar una función que compare dos listas. Estas dos listas son de igual tamaño y la idea es determinar cuál de las dos es mayor o si son iguales. La función debe retornar el índice del primer elemento diferente. Si el elemento en ese índice eh, es mayor en lista 2, entonces retornamos el índice. Y si el elemento en lista 1 es el mayor, entonces retornamos el negativo del índice o menos índice. Si las listas son iguales, la función retorna 0. A ver, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos lista 1 y lista 2 de esta manera. Entonces la idea es ir comparando elemento por elemento, ¿ok? Hasta que encontremos la primera diferencia. El momento en que encontramos el primer valor diferente entre la lista 1 y la lista 2, debemos determinar quién es el mayor o el menor. Si el mayor está en lista 2, retornamos ese índice. Si el valor mayor está en lista 1, retornamos el negativo del índice, ¿no? Como en el ejemplo, miren. El primer índice, el índice 0, los elementos en lista 1 y lista 2 son iguales. Cuando avanzamos al índice 1, los elementos en lista 1 y lista 2 siguen siendo iguales. Es recién cuando avanzamos al índice 2 que tenemos la diferencia. Y en este caso, el elemento en lista 2 es mayor que el elemento en lista 1. ¿Ok? En el índice 2. Por esa razón retornamos 2. Ahora, si vemos el otro ejemplo, ocurre exactamente lo mismo. Índice 0, iguales. Índice 1, iguales. Índice 2, diferentes. ¿Ok? Pero ahora el elemento en lista 1 es mayor que el de lista 2. Por lo tanto, retornamos el negativo del índice. ¿Sí? Los argumentos que recibe esta función, lista 1 y lista 2. El retorno, como lo habíamos explicado, es un número entero positivo o negativo que representa el índice donde exista una diferencia, o si ambas listas son iguales, es decir, todos sus elementos son exactamente los mismos, retornamos 0. ¿Ok? Entonces, habíamos visto también cuál va a ser el algoritmo o el proceso para resolver este problema, ¿verdad? Es ir comparando posición por posición los elementos de mis listas. Y cuando encuentre la primera diferencia, ¿sí? Determino quién es el mayor y retorno ese valor. Ahí termina mi proceso. No debo seguir buscando más. ¿Ok? El momento en que yo encuentro la primera diferencia, veo quién es el mayor, lo retorno y mi función termina. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la vamos a implementar? Como hemos visto, como hemos ya revisado en el algoritmo, tenemos que empezar por hacer un recorrido de elemento por elemento, ¿verdad? Vamos a revisar todos los elementos y vamos a determinar si son iguales, ¿ya? Y si es que hubiera alguna diferencia, cuál es el mayor para saber el índice a retornar. Entonces, como voy a recorrer los elementos, voy a decir for i, valor in enumerate. ¿Sí? Y aquí puedo escoger cualquiera de las dos listas. Puedo poner lista 1 o lista 2. Pongamos en este caso lista 1. ¿Ya? Entonces recordemos un poquito cómo funciona el enumerate. El enumerate, si yo le doy una lista de valores, el enumerate me retorna en la variable i el índice y en la otra variable me va a retornar el valor que quiero, que estoy recorriendo. ¿Ok? En la variable i me retorna el índice y en la otra el elemento que estoy recorriendo. Entonces tengo aquí un par índice-elemento. Este elemento está en este índice o este índice contiene este elemento en esta lista. Eso es lo que obtenemos en cada iteración de un for enumerate. ¿Ok? Entonces podríamos aquí decir
que valor es equivalente a lista 1 en el índice i. ¿Ok? Solamente para tener una referencia de qué es lo que significa valor. Listo. Entonces, ahora lo siguiente que debo hacer es saber si estos elementos son iguales o no. Realmente lo que me interesa saber es si son diferentes y quién es diferente y quién es mayor. Entonces puedo preguntar si valor es mayor que lista 2 de i, ¿verdad? Recordemos que valor representa a lista 1 de i. Entonces estoy preguntando si lista 1 de i es mayor que lista 2 de i. Si ese es el caso, ya he encontrado mi primera diferencia y yo ya sé que el retorno de mi función debe ser el negativo del índice donde ocurrió la diferencia. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Sí? Y con eso mi función, si es que encuentra una diferencia en la que el elemento en lista 1 es mayor que el elemento en lista 2, termina diciéndome fueron diferentes en este índice. ¿Ok? Y es un índice negativo. Ahora, debo preguntar por el otro caso. Si valor es menor que lista 2 de i. Si eso es verdad, por igual razonamiento, voy a retornar ahora solamente i. ¿Ya? Si ambos elementos son iguales, no retorno nada. Voy a inspeccionar el siguiente valor. Aquí es importante recordar que yo no debo, si tengo una coincidencia en los valores, no debo todavía retornar. Debo ir a inspeccionar el siguiente valor. Porque puede ser que, como es el caso del ejemplo, que el primer elemento es una coincidencia. En el primer elemento son iguales. Y no por eso puedo determinar ya que las listas son iguales. Solo después de haber inspeccionado absolutamente todos los elementos y haber determinado que no existen diferencias, puedo determinar que las listas son iguales. No así cuando encuentro una diferencia, porque basta la primera diferencia para decir que no son iguales. ¿Ok? Pero para decir que son iguales, tengo que haber recorrido toda la lista. ¿Cuándo sé que he terminado de recorrer toda la lista? A la salida de mi for, porque este for es el que se encarga de recorrer toda la lista. ¿Ok? Entonces, es solo a la salida del for que yo puedo decir, hey, las listas son iguales y retorno 0. Es decir, si en ninguna de las iteraciones de mi for salí de la función por estos returns, ¿ok? Entonces puedo concluir que las listas son iguales. Y fíjense ustedes cómo podemos utilizar múltiples instancias del return en una función. Esto es algo que normalmente causa confusión y se piensa que no es posible o se lo utiliza mal. Es posible tener múltiples instancias de return en una función siempre y cuando esos returns no vengan uno inmediatamente a continuación del otro en el mismo flujo de ejecución o en la misma rama de ejecución. Si ustedes lo analizan, este return está en una rama de ejecución controlada por este if, diferente de este return que está en otra rama de ejecución controlada por este if y diferente de este return que está en una tercera rama de ejecución, que es la principal. Nosotros tenemos en esta función tres posibles ramas de ejecución. La principal, en la que se ejecuta este for y posiblemente este return. Tenemos la rama de este return, que se ejecuta solo si esta condición se cumple, y la rama de este return, que se ejecutaría solo si esta condición se cumple. ¿Ok? Mientras eso sea cierto, mientras tenga returns en diferentes ramas de ejecución, no hay ningún problema. Lo que sería un error es, por ejemplo, después de este return 0, pretender hacer alguna otra acción. Por ejemplo, decir A es igual a 45 más 56 y después decir return A. Eso sería un error. ¿Por qué sería un error? Porque tengo dos returns que están en la misma rama de ejecución, ¿verdad? Todo lo que venga después de este primer return simplemente no se va a ejecutar, ¿ok? Todo lo que venga en esa rama después de este return simplemente no se va a ejecutar. Esto sí es un error,
¿Ok? Entonces, por favor, recordar eso cuando estén escribiendo sus funciones. ¿Sí? Eso es todo con respecto a esta primera función, ¿verdad? Es una función súper corta. Si nos vamos al programa principal, podemos ver que tengo dos listas y que estoy llamando la función comparar lista, ¿ok? Para que me indique si lista 1 es mayor que lista 2 o lista 2 es mayor que lista 1 o si ambas listas son iguales. ¿Ok? Aún tenemos que implementar una última función, la segunda función de este vídeo, antes de poder ejecutar nuestro programa. Así que pasemos a la implementación de la segunda función. O hagamos algo para poder ejecutar nuestro código, para tener un poquito más de orden. Vamos a comentar el llamado a la segunda función, la función mezclar lista, que ya vamos a revisar qué hace. Y ejecutemos este código. Veamos qué pasa. De acuerdo a nuestro ejemplo, comparar listas, si lista 1 es esto y lista 2 es esto, comparar listas debería retornarnos 2, porque es el 6 mayor que 5 en el índice 2. ¿Sí? Si ejecutamos nuestro código, es efectivamente lo que tenemos. Tenemos 2. ¿Ok? Si lo cambiamos, por ejemplo, si decimos que ahora lista 1 es mayor, pero vamos a poner que lista 1 sea mayor en el índice 4. ¿Ok? Vamos a poner aquí como valor 134. ¿Ok? Entonces estos valores tienen que ser iguales. ¿Sí? Y ahora vamos a tener menos 4 como resultado de la función. ¿Sí? Menos 4. ¿Ok? Aparentemente nuestra función está en ese caso funcionando correctamente. Veamos qué pasa cuando tengo dos listas exactamente iguales. El resultado debería ser 0. ¿Ok? Hemos probado los 3 casos de nuestra lista y en los 3 casos funciona de manera correcta. Ok, entonces, ahora sí, dejemos de lado la función comparar lista y vamos a revisar mezclar listas. ¿Qué hace la segunda función de este ejercicio? La función recibe dos listas ordenadas ascendentemente y también del mismo tamaño. Deberíamos aquí añadir que dos listas de igual tamaño, ¿ok? Ordenadas ascendentemente. Cada una de las listas está ordenada por sí sola ascendentemente. Y lo que va a hacer la función es mezclar estas listas, produciendo una nueva lista con todos los valores ordenados ascendentemente. ¿Ok? Entonces, veamos el ejemplo en el programa principal. Tengo lista 1 ordenada ascendentemente. Tengo lista 2 ordenada también ascendentemente. Y mi idea, cuando invoque a la función, es mostrar una lista final con todos los elementos, no importa que se repitan, mezclados en una sola lista y ordenados también ascendentemente. Eso quiere decir que mi resultado debería ser 2, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 12, 17, 17, 21, 34. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Pero ahora pensemos un poco cómo lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para resolver este ejercicio? Para eso veamos cómo lo resolveríamos manualmente. Vamos a suponer que esta es mi lista 1 y esta es mi lista 2. ¿Ok? Y mi lista resultado, como les indicaba, debería ser esta de aquí. 2, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 12, 17, 17, 21, 34. Claramente tengo la mezcla de ambas listas ordenada ascendentemente. Pero ahora, ¿cómo lo podemos hacer? A diferencia del ejercicio anterior, yo no puedo decir que voy a recorrer elemento por elemento en la misma posición, no elemento por elemento, perdón, posición por posición, mis dos listas a la vez, ¿verdad? Aquí no, aquí yo necesito recorrer cada una de mis listas de manera individual, ¿ok? Necesito saber qué elemento estoy tomando de lista 1 y qué elemento estoy tomando en este momento de lista 2. Básicamente algo como esto. Primero voy a comparar
el primer elemento de lista 1 con el primer elemento de lista 2. ¿Sí? Voy a determinar cuál es el menor, ¿sí? Y al menor lo voy a guardar en resultado. ¿Sí? Y de ahí de la lista que tomé ya un elemento, voy a avanzar, voy a tomar el siguiente elemento. ¿Sí? Digamos que tomo, en el caso de que sean iguales, digamos que siempre tomo de lista 1. Entonces, habré sacado un elemento de lista 1 y ahora debería comparar ya contra el 3. Y pregunto si 3 es menor que 2, ¿verdad? Como esto no se cumple, como realmente 2 es menor que 3, entonces ahora este 2 lo guardo a resultado, ¿sí? Y recién ahí tomo el siguiente elemento en lista 2. Y ahora sí comparo nuevamente 3, pero contra 5, tomando 3 como menor y guardándolo en resultado. Y ahora voy a comparar 5 contra 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los elementos o las posiciones que yo estoy utilizando en cada una de mis listas se mueven de manera distinta. ¿Ok? Tratemos de hacer un ejemplo, de ilustrar un poco más este ejemplo. ¿Sí? En la primera iteración, ¿ok? En la primera vez que trato de resolver este ejercicio, en la primera vuelta, voy a definir yo dos variables que me van a permitir a mí llevar una pista o un rastro de cuál es el elemento en cada una de esas listas que estoy tomando. Para lista 1 lo voy a llamar índice 1 y para lista 2 lo voy a llamar índice 2. Entonces, como les decía, al arranque de mi algoritmo, índice 1 va a ser este 2 de aquí. ¿Ok? Índice 1 correspondería a este 2. Mientras que índice 2 correspondería a este valor. ¿Ok? Ambos están en 0, 0. Por el momento, índice 1 está haciendo referencia al índice 0 y el índice 2 también está haciendo referencia al índice 0. Y esto es correcto porque tengo que empezar por algún punto. Y estoy empezando por el índice 0. Ok, los comparo. Como habíamos determinado que son iguales y habíamos dicho, ok, si son iguales, tomo de lista 1, este elemento de aquí ya lo ignoro, ¿sí? Ya no lo considero. Y ahora índice 1 apunta a mi siguiente valor. Pero índice 2 no se mueve. ¿Sí? Índice 2 no se mueve, no cambia. Sigue siendo 0. Cuando comparo 3 contra 2, me doy cuenta que 2 es mi siguiente índice, perdón, es mi siguiente elemento a tomar. Lo pongo en resultado, ¿ok? ¿Sí? Y ya a este valor no le presto atención. ¿Sí? Como lo he movido a resultado, ahora mi índice 2 tiene que moverse al siguiente valor, a la siguiente posición. ¿Sí? Entonces ahora estoy comparando lista 1 de index 1 contra lista 2 de index 2. Pero index 1 es este elemento y lista 2 de index 2 es este elemento. ¿Quién va a ser el menor? Obviamente 3. Entonces, saco el 3, mi índice 1 ahora apunta a 5. Obviamente 3 lo pusimos acá. ¿Ok? Llevemos de pronto una pista de dónde viene cada uno de estos valores. ¿Sí? Entonces, en mi siguiente iteración del proceso, voy a comparar lista 1 en index 1, que es 5, contra lista 2 en index 2, que es 5. Como son iguales, habíamos determinado que cuando son iguales, tomo de lista 1, ¿ok? Este elemento ya no lo necesito y ahora index 1 es esta posición. Desen cuenta que index 2 no se ha movido aún. Recién ahora, en esta nueva comparación, 5 va a ser menor que 8. Vamos a colocar el 5 en lista 2 y vamos a avanzar al siguiente elemento. ¿Ok? ¿Sí? Y esto lo podemos seguir haciendo. Si comparo el 6 contra 8, obviamente el 6 es menor. Por lo tanto, 6 será mi siguiente elemento en la lista de resultados y avanzaré al 17. ¿Sí? Y ahora en este caso,
si continuamos, 8 es menor que 17, ¿verdad? 12 es menor que 17. 17 es igual a 17. Seguimos tomando de lista 1. Des en cuenta que hemos tomado 3 elementos seguidos de lista 1, ¿sí? Y ninguno de lista 2. Recién ahora puedo tomar los elementos de lista 2. Pero des en cuenta algo importantísimo. En este momento, mi lista 1 se quedó sin elementos. Ya no tengo más elementos a comparar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer cuando ocurre eso? Cuando una de las listas se queda ya sin elementos. De la otra lista, la que aún tiene elementos, en este caso lista 2, debo tomar todos los que restan. ¿Ok? Y como estos elementos ya están ordenados, simplemente los voy a copiar tal como están, en este caso de lista 2 a la lista resultado. Exactamente como están, en el mismo orden. ¿Ok? Simplemente los paso todos en un solo paso, en una sola operación. Si se dan cuenta, todo lo que restó pasa en una sola operación. Y en ese momento, obviamente, ya mi programa o mi función debería terminar devolviendo esta lista como resultado. Ok, vamos a ver entonces cómo podemos implementar esto de aquí. Lo primero que necesito hacer es definir mi lista que tendrá el resultado. Y voy de una vez a definir aquellas dos variables índices que habíamos conversado, y de x1 y de x2. Si se dan cuenta en nuestro ejemplo, si regresan al ejemplo, siempre estamos comparando lista 1 en el índice i de x1 y lista 2 en el índice i de x2. Eso es lo que siempre estamos haciendo. Esa es nuestra comparación. Estas dos funciones de aquí son importantes para esa comparación, porque nos va a decir cuál es el elemento que quiero comparar o en qué posición está el elemento que quiero comparar. Ahora, habíamos hablado de que esto no es una repetición tipo for, como la que habíamos hecho en la función anterior, sino que tengo que condicionar mi repetición. ¿Ok? ¿Condicionarla a qué? Condicionarla a que aún tenga elementos a comparar. ¿Ok? Mientras tenga elementos tanto en lista 1 como en lista 2 para comparar, comparo. El momento en que algunas de las dos listas se quedó sin elementos, en nuestro ejemplo lista 1 se quedó sin elementos, entonces mi proceso iterativo debe terminar, mis repeticiones deben terminar y el último paso que debo hacer es, recuerden, copiar todo el saldo, todo el restante, en este caso de lista 2, directamente hacia resultado. Entonces, la estructura de repetición que voy a usar yo para este problema, obviamente no es un for, por las razones ya explicadas, va a ser un while. ¿Y cuál es la condición? La que habíamos dicho, de que tenga elementos en mis dos listas. Mientras tenga elementos en mis dos listas, voy a recorrer. ¿Y cómo puedo saber o cómo puedo controlar que tenga aún elementos por recorrer en mis dos listas? Por los valores de los índices. Mientras i de x1 sea menor que la longitud de lista 1, significa que aún tengo elementos en lista 1. ¿Ok? Y que el índice para la lista 2, en este caso i de x2, también sea menor, pero que la longitud de la lista 2. Es decir, mientras tenga elementos en lista 1 y en lista 2, repito. ¿Y qué es lo que voy a repetir? Voy a hacer aquí la comparación. Y dependiendo de quién es menor, voy a añadir ese valor al resultado. ¿Ok? Para ahorrarnos un poco líneas, tipear tanto o escribir si es que lo estuviéramos resolviendo en papel, definamos estas dos variables. Valor 1, que va a corresponder a lista 1 de i de x1, y valor 2, que va a corresponder obviamente a lista 2 de i de x2. Es simplemente para, en lugar de escribir esto todo el tiempo, simplemente escribo valor 1 o valor 2. ¿Ok? Entonces, ya tengo mis valores. ¿Qué pregunto? Si valor 1 es menor o igual a valor 2, entonces este valor 1 es el que voy a añadir a resultado. Resultado.append valor 1.
Y como estoy tomando un elemento de la lista 1, debo incrementar el índice. ¿Ok? Para tomar la siguiente posición. Si valor 1 no es menor o igual a valor 2, significa que valor 2 es el menor. Nuevamente, la negación de esta condición es entonces que ahora valor 2 es el menor. Es decir, que por el else es determinado que el valor que debo añadir al resultado es valor 2. Y como lo estoy tomando de lista 2, debo incrementar índice 2 en 1. ¿Ok? Entonces voy a estar en esta repetición, voy a estar en este lazo, en este loop while, mientras tenga elementos en mi lista. Cuando una de las dos listas se quede sin elementos, la condición del while será falsa y saldré. ¿Ok? Saldré del lazo while, pero ahora tengo que determinar cuál de las listas aún tiene elementos para transferir todos esos elementos a resultado. ¿Cómo puedo determinar esto? Sencillo, nuevamente utilizando los índices. Si una lista se queda sin elementos, significa que su variable de índice, por ejemplo, si lista 1 es la que se queda sin elementos, i de x1 será igual al len de la lista 1. Similarmente, si lista 2 es la que se quedó sin elementos, i de x2 será igual al len de lista 2. Entonces yo aquí puedo preguntar, y recuerden que basta con que prueben una de las dos. O sea, yo puedo aquí preguntar, si aún tengo elementos en lista 1, ¿cómo sé que aún tengo elementos en lista 1? Porque i de x1 va a ser menor que el len de la lista 1. ¿Ok? Si esto es cierto, ¿cuándo va a ser esto cierto? Esto va a ser cierto cuando i de x2 sea igual al len de lista 2. Es decir, cuando i de x2 se quedó sin elementos. Cuando la lista 2 se quedó sin elementos, i de x2 es igual al len de lista 2, i de x1 seguirá siendo menor que la lista 1. Seguirá siendo menor que el len de la lista 1. ¿Ok? Aún tengo elementos aquí para tomar. Entonces lo que voy a decir es, ok, a resultado le voy a transferir, ¿sí?, todos los elementos restantes en lista 1, desde la posición del índice actual hasta el final. Lo puedo hacer utilizando extend. Recuerden, no lo podemos hacer utilizando append, tenemos que hacerlo en este caso utilizando extend, o puedo hacer una concatenación, si es que quiero, de lista 1 desde la posición, la posición actual o el índice actual hasta el final. ¿Ok? Como les decía, esto también pudo haber sido expresado como resultado.extend lista 1 i de x1 hasta el final. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Recuerden que la diferencia entre append y extend es que si yo aquí pongo append, mi lista resultado tendrá como último valor esta lista de aquí. Mientras que al hacerlo extend, lo que estoy haciendo es, o lo que está haciendo Python es realmente ir y tomar cada uno de los elementos de manera individual en esta lista y añadirlos uno a uno a resultado. Esa es la diferencia entre append y extend. ¿Ok? Si yo aquí hubiera utilizado append, vamos a ponerlo como comentario. Si hubiera hecho append lista 1 y de x1 dos puntos, ¿verdad? Si hubiera hecho eso de ahí, hubiera pasado lo siguiente. Bueno, en nuestro ejemplo realmente está en lista 2, pero si queremos ver la diferencia entre append y extend, esto es lo que obtengo con extend. ¿Ok? Esto es lo que hubiera obtenido con extend, o también con el más igual, con la concatenación de dos listas. Pero si hubiera utilizado append, ¿ok? Después de estos elementos, 12, 17, ¿verdad? Acá tengo todos los otros
elementos de mi lista, hubiera tenido una nueva lista con 17, 21, 34. ¿Ok? A esto me refiero. El último elemento, como resultado del append, hubiera sido una lista interna. A diferencia del extend, que ve cada uno de los elementos y los añade como valores individuales. ¿Ok? Esa es la diferencia entre extend y append. Por eso lo podemos hacer o con el más igual o con el extend, pero no con el append. ¿Ok? Recuerden, con el append no lo podemos hacer. Ok, entonces, si esto hacemos en el caso de que lista 1 sea la que aún tenga elementos, obviamente, por el else, voy a hacer algo parecido, pero asumiendo que ahora los valores los voy a tomar de lista 2. ¿Sí? Y ahora sí, puedo decir return resultado. Y con eso habré completado mi segunda función, la función mezclar listas. ¿Sí? Si queremos probarla, si queremos ver cómo funciona, ¿okay? Podemos ejecutar el código. Ya sabemos que para la primera función, comparar listas, el resultado es 0. Y para la segunda función, si todo está correcto, obtenemos nuestra lista mezclada ordenada ascendentemente. Ok, espero les haya gustado estos dos ejercicios, hayan sido de ayuda. Recuerden siempre dejar sus comentarios aquí abajo en el vídeo para saber si les está sirviendo, si no les está sirviendo, qué otro tipo de ejercicios desean ver. Denle un like al vídeo también si es que les parece de ayuda. Listo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.